En esta presentación se desarrollará el trabajo de didáctica de las matemáticas, integrado por Lauris Paola Martínez Rodríguez y Merlín del Socorro Rodríguez Galarraga. Se verá la historia del triángulo en la geometría. Definición, clasificación y propiedades de los triángulos. Según su origen, se puede decir que el triángulo surge cuando los egipcios entran en la necesidad de medir la tierra. En ese entonces usaron como metodología un sistema de cuerdas que les permitió hallar las áreas de la tierra, en la medida en que obtenían con estas cuerdas figuras de triángulo y rectángulo. He ahí el triángulo. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. Los lados, 3 lados y los ángulos se encuentran dentro del triángulo. Definición del triángulo. Brevemente se puede decir que el triángulo es una figura geométrica que posee 3 lados que se unen entre sí y que forman esquinas. De ahí sale el nombre de triángulo. Se consideran estos como polígonos y tienen una superficie plana. Se simbolizan con la letra A, B, C, cada letra para un lado. Triángulo es un polígono de 3 lados que viene determinado por 3 puntos no colineales llamados vértices. Los vértices se denotan con las letras mayúsculas. Y los lados se denotan con letra minúscula. Los lados y los vértices, los que están dentro del triángulo. El lado A es el segmento que une el vértice B y C. El lado A es el segmento que une el vértice B y C. El lado B es el segmento que une el vértice A y C. Y el lado C es el segmento que une al vértice A y al B. Se llama ángulo de un triángulo al ángulo que forman las rectas sobre las que se apoyan dos de sus lados incidentes en un vértice. El ángulo se denota con la misma letra que el vértice correspondiente. Clasificación. Según sus lados se tiene que hay un triángulo escaleno. Los 3 lados son distintos. El lado C es distinto del lado B y este es distinto del lado A. Tenemos también los triángulos isósceles. Los 2 lados son iguales y otro desigual. Acá tenemos que el lado A es igual al lado B y el lado C es diferente al A y al B. También tenemos triángulos equiláteros, los cuales poseen los 3 lados iguales. Las A, B y C miden lo mismo. Tenemos rectángulo. Si tiene un ángulo recto, esta clasificación es según sus ángulos. El rectángulo, si tiene un ángulo recto, quiere decir que son 90 grados. Un ángulo recto son 90 grados. Es rectángulo cuando hay un solo ángulo de 90 grados. También existen los acutángulos. Si los 3 ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir la palabra agudos? Estos 3 ángulos son menores de 90 grados. Existen los obtusángulos, que sí tienen un ángulo obtuso, que es este que está aquí. ¿Qué quiere decir un ángulo obtuso? Que es mayor de 90 grados. Y los otros son menores de 90 grados.
Propiedades de los triángulos. Tenemos tres propiedades. La primera es, un triángulo tiene tres ángulos, cumpliéndose siempre que la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. La medida de los ángulos debe dar siempre 180 grados, no debe dar mayor ni menor. Según la segunda propiedad, la longitud de los lados de un triángulo no puede ser cualesquiera. Para que pueda constituirse el triángulo, la longitud de cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Nuevamente vemos que la suma de los tres debe ser de 180 grados. O sea que la medida de este sumada con este, el resultado de este debe ser mayor que el resultado del otro ángulo. Siempre debe ser menor el ángulo a la suma de los otros dos. Tenemos la propiedad 3 que dice, el triángulo equilátero es también equiángulo. Los tres ángulos son iguales y por tanto de 60 cada uno. Si sumamos la medida de los 60 grados por los tres ángulos que denota un triángulo, la medida de los 60 nos da 180 grados, como lo hemos venido diciendo. El triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa y los otros dos catetos, como lo podemos ver en esta figura. Cateto, la hipotenusa y este es cateto. Solamente existe la hipotenusa y los catetos. Un triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo recto. Ya habíamos dicho que el ángulo recto es el que mide 90 grados. Y sus catetos son iguales. Luego los ángulos agudos también son iguales e iguales a 45 grados. Gracias por su atención.